soy un experto en este tema. Me he graduado en las mejores universidades, tengo todos los premios, modestamente lo digo, habido y por haber. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo me recupero del fracaso? Porque todos fracasamos, y algunos más que otros. Le voy a contar de alguna gente, o cosas que dicen algunos. Giuseppe Verdi, ¿saben quién fue Giuseppe Verdi? Famoso compositor de óperas italiano. Famoso también políticamente, porque en una época en donde estaba en duda el rey de Italia, Verdi era un nombre que proclamaban y gritaban a viva voz los que apoyaban al rey. Verdi, Verdi, que significa viva el rey de Italia. O sea, cada vez que decían Verdi, nadie podía decir estás haciendo política, pero esa era la idea. Verdi compuso La Traviata y la primera presentación fue un verdadero fracaso. Había elegido al mejor solista, pero esa noche el principal cantante se había engripado. Apenas se escuchaba su voz. La soprano, que tenía la parte de una débil y enferma heroína, era una mujer robusta y rebosante de salud. Al comienzo del tercer acto, cuando el doctor le dice a esta mujer que su fiebre la había debilitado y que tenía muy pocas posibilidades de seguir viviendo, la gente se entró a morir de risa porque el personaje no afinaba con el artista no afinaba con el personaje. Un verdadero fracaso. Pero la obra siguió, ¿no es cierto? Winston Churchill dice: el éxito es la habilidad de pasar de un fracaso a otro fracaso. Abraham Lincoln, en 1831, empezó un negocio y quebró. En el 33, 1833, lo intentó nuevamente y volvió a fracasar. En el 35 se murió su prometida. En el 36 cayó enfermo de los nervios. En el 38 se postuló para un cargo en el Congreso y fracasó. En el 40 se postuló como elector y perdió. En el 43 candidato a diputado y perdió. En el 48 candidato otra vez a diputado y perdió. En el 55 candidato a senador y perdió. En el 56 candidato a vicepresidente y perdió. En el 58 candidato a senador y perdió. Y en el 60 fue elegido presidente y fue uno de los presidentes más extraordinarios de los Estados Unidos. Él dijo: el único hombre que no fracasa es el que nunca hace nada. El éxito es levantarse una vez más que las veces que te caes. Otro personaje, Thomas Edison. Ahora ya no lo necesitamos tanto porque han aparecido otros tipos de lamparitas, estas de gas y ahora LED. Pero hasta no hace muchos años todos usábamos la lamparita que inventó este famoso Edison. Invirtió $100.000 comprando 6.000 productos diferentes para simplemente seleccionar 3 que servían como filamento. Pero la frase me parece maravillosa. Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que lo estamos intentando. Tiene algo que ver con lo que nos vamos viviendo este tiempo. Henry Ford, su amigo, dijo: el fracaso es la oportunidad para comenzar de nuevo con más inteligencia. Se cuenta la historia de un presidente joven de un banco que va a dialogar con
el anterior presidente, un hombre mayor, y le dice: me gustaría conocer cuáles han sido las claves de su éxito. El hombre mayor le contestó 2 palabras: buenas decisiones. Gracias por el consejo. Pero ¿cómo puedo conocer cuándo una decisión es buena? Una sola palabra: experiencia. Gracias otra vez. Pero ¿cómo puedo adquirir esa experiencia? 2 palabras: malas decisiones. Un fracaso puede convertirse en un escalón hacia el éxito. Y en esta noche vamos a ver la vida del apóstol Pedro, un incidente que ilustra esta verdad. Pedro era un pescador profesional. Seguramente tenía las mejores redes, seguramente tenía los mejores barcos, seguramente conocía los mejores lugares en el mar de Galilea donde ir a pescar. Pero fracasó. No era un novato. Toda su familia dependía del trabajo que él hacía. Él era un profesional de la pesca. Pero hasta el mejor pescador se le escapa la pesca. Y es lo que dice el relato de Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, también llamado el mar de Galilea, también llamado el mar Tiberias, en realidad es un lago porque es de agua dulce, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga o rema mar adentro, y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le mando saludos a todos los que en algún lugar del mundo están viendo el programa. Ustedes no se imaginan, hay gente que se conecta a esta hora en otras partes del mundo. Pero ahora le quiero mandar saludos a Rubén Sanino, que está viendo, me dicen, y está escuchando, y estamos esperando. Rubén es mi primo, que suele estar en la puerta. Gracias a Dios la operación, ese injerto que le están, o que ya le hicieron, finalmente ha comenzado a cicatrizar y a cerrar. Vamos a orar y seguir orando por él. ¿Qué nos enseña este relato acerca del fracaso? La verdad es que cuando leemos la Biblia descubrimos que Jesús nunca contó una historia o hizo un milagro sin un propósito. Siempre lo enseñó para enseñar algún principio. Y esta historia nos enseña qué hacer cuando la experiencia, el esfuerzo, el talento, la concentración no alcanza, no basta. Ponemos lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros, y
Y sin embargo fracasamos. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? Estudiás para dar un examen, te preparás bien, pero no lo das. A ver, levanten la mano los que han... Nada más que ustedes han fracasado en un examen, nada más. Todos. O te esforzaste para mejorar tu matrimonio y fracasás. Y lo que pasa es que a veces después de haber fracasado, empezamos a pensar, soy un fracaso, no lo voy a intentar otra vez. Y me quedo donde estoy. Aquí lo interesante de esta historia es la comparación entre las dos pescas. En una habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. En la segunda se fueron al mar solamente unos minutos y llenaron el barco de peces. El mismo lago, las mismas redes, los mismos barcos, las mismas personas. ¿Cuál fue la diferencia? Y antes de señalar, las diferencias que yo veo, quiero decirte que Dios desea tu éxito, que seas bendecido, o como dice otra versión, que seas prosperado en todo. No Él no está esperando que seas un fracaso. Lo mismo pasa con los padres, todos los que somos padres, ¿qué queremos? Que a nuestros hijos les vaya bien, que tengan éxito. Lo mismo Dios, Él está esperando lo mejor para nosotros y para nuestra vida. Así que, en ese contexto de que Dios quiere lo mejor para nosotros, miremos tres diferencias entre esta primer pesca que nos dice, que nos cuenta, que nos insinúa el relato, fracaso total, y la segunda. La primera cosa que surge es un consejo: apropiate de la presencia de Dios en tu vida. La segunda vez que estos pescadores salieron, el Señor estaba con ellos. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose el Señor, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hizo la diferencia aquí? La presencia del Señor. Ahora salían a pescar, pero ya no estaban solos. El Señor estaba con ellos. Así que si vos querés intentarlo otra vez, la primera cosa que tenés que hacer es poner al Señor dentro de tu proyecto, dentro de tu vida, dentro de tu barca. La barca en la vida de Pedro representaba su negocio, su medio de vida, su empresa. La familia dependía del barco, que era su instrumento, su herramienta de trabajo. La gran pregunta es entonces, ¿estás dispuesto a entregarle tu empresa al Señor? ¿Estás dispuesto a entregarle tu profesión al Señor? ¿Estás dispuesto a entregarle tus proyectos al Señor? ¿Estás dispuesto a entregarle tu familia al Señor? ¿Podrá el Señor usar tu barca para alcanzar a otros? El problema es que la mayoría de los cristianos vive una vida dual. No muchos le han entregado al Señor su negocio, su empresa, su profesión, su trabajo, sus recursos. Viven dos vidas. Una, la de la religión, venir el domingo, inclusive servir, ofrendar, cantar. Pero cuando viven la vida diaria, la vida de cada día en la semana, está muy claro que el negocio es mío y yo hago lo que quiero. Y la empresa es mía y yo voy a disfrutar de los dividendos. Y mi familia es mía y yo con mi familia hago lo que quiero. Mi tiempo es mío y yo voy a hacer lo que quiero con mi tiempo.
Y es lo que pasa con la mayoría de las personas y desgraciadamente con la mayoría de los cristianos. Ahora, lo que nos muestra la palabra de Dios es que Dios bendice cada cosa que le damos a Él. Si le das tu vida, Él va a bendecir tu vida. Le das solo una parte, el Señor va a bendecir solamente una parte de tu vida. Ahora, lo interesante es que al estar el Señor en la barca con nosotros, se elimina el temor al fracaso. Se elimina el temor a trabajar sin resultado. Cuando Pedro hizo al Señor su compañero de trabajo, los resultados fueron increíbles. Recogió más peces de lo que hubiera podido hacer solo. Así que miremos la secuencia. Primero, Pedro puso la barca al servicio del Señor. Puso la barca para que el Señor pudiera cumplir su propósito. Y Jesús usó la barca para alcanzar a otras personas. Se alejó un poco, la multitud vendría hoy, especulé un poco, ¿no? La verdad que no pensé mucho, ¿por qué habló así? ¿Por qué no se subió arriba del monte? Bueno, él estaba en la orilla, en la montaña, no está muy lejos de allí, y se me ocurre que la multitud era tan grande que lo hubieran estado empujando al Señor, hubiera tenido que ir y hablar con el agua hasta aquí. Entonces, ¿qué hizo? Se subió a un púlpito, a la barca, y ahí se sentó y empezó a hablar. Y la acústica de las montañas, y una hermana me dice, y la acústica del agua produjo que miles lo escucharan. ¿Por qué? Porque Pedro le dio su barca al Señor. Y la segunda cosa es, después Dios cumplió los propósitos de Pedro. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Pescar. Y nos viene a la mente ¿qué texto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. En segundo lugar, lo que podemos ver que nos lleva a hacer esta frase, cooperar con el plan de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. La segunda vez que fueron a pescar en ese día, los discípulos lo hicieron bajo la dirección precisa del Señor, siguiendo sus instrucciones. Jesús le dijo a sus discípulos dónde ir a pescar, cómo pescar y cuándo pescar. Hermanos, cuando aceptamos las indicaciones del Señor en nuestra vida, es imposible el fracaso. Una famosa cantante de jazz, empezó a cantar en la década del 20, 30, 40, en el 50, cuando Billy Graham va y tiene una campaña de 3 meses seguidos en el Madison Square Garden en el año 54, la invitan a cantar y se hizo famosa porque cantó la canción que nosotros conocemos, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Google la van a encontrar 10, 15 versiones diferentes de esta mujer cantando ese himno. Le preguntó el periodismo que la conocía como cantante, pero ¿vos te vas a arriesgar a ir a esa reunión? Y ella dijo esta famosa frase, Dios no auspicia fracasos. Ahora, es emocionante la reacción de Pedro. No cuestionó al Señor, no dijo, Señor, perdón, con todo respeto, ¿qué sabe de pesca? Que yo sepa, trabajaste 30 años de carpintero como a 40 kilómetros de aquí, no sé si sabés algo de pesca. ¿Ustedes ven que Pedro hizo eso? No lo cuestionó.
no vaciló, no hizo ninguna pregunta. Desde el punto de vista de la experiencia humana, salir a pescar de día es una locura, porque los peces, no sé si allí o en todos lados, yo no sé nada de pesca, el que sabe de pesca es Jorge Escopaz, un día lo voy a traer para que explique cómo se hace para pescar corvinas en Santa Teresita, pero la gente va de noche. ¿Por qué? Porque parece que de noche los peces que están abajo del agua suben. Así que nadie va a pescar de día, la pesca se hace de noche. Pero Pedro no discutió el horario, obedeció. La otra cosa, no se dejó llevar por las emociones. En ese momento Pedro debería estar muy cansado. No sé cómo se imaginan ustedes que después de estar toda la noche tirando la red y levantando la red, tirándola toda la noche, estaba muy cansado. Sin embargo, no dudó, no puso en juicio la orden del Señor. Lo lógico es, ¿para qué? Nosotros que hubiéramos negociado, Señor, ya la sé, ya lo intenté, no funciona, de día no se pesca, yo tengo experiencia. No hizo eso, simplemente obedeció. Y nos llama la atención que el Señor le haya dicho a Pedro, lleva la barca hacia aguas profundas. ¿Habrá peces más grandes allí? Evidentemente sí, porque dice que se llenó de peces grandes. Vamos a aguas profundas, Pedro. El problema de muchos cristianos es que por su falta de confianza en las promesas del Señor viven en la orilla. Viven vidas con poca valentía. Sí, juntando caracoles en la playa. Porque no se animan a ir. Se me ocurre a mí que muchos cristianos son como esos matrimonios que van a la playa y se agarran de la mano, viene la olita y te... El día que yo termine haciendo eso me voy a acordar de este sermón. ¿Por qué no se arriesgan? Porque estamos más seguros aquí. Estamos más seguros. Mirá las olas que hay, mirá los riesgos que hay. Están dominados por el fracaso. Cuando Dios entra en tu vida, o mejor, cuando vos lo dejás entrar a Dios en tu vida, el Señor te va a meter en una vida de riesgos, de aventura, de desafíos, para que aprendas a vivir por fe. Hay creyentes que viven una vida tan chata, tan en la orilla, que realmente cuando uno le dice tenés que orar, dice, ¿para qué? Si yo ya estoy acá y de acá nadie me va a mover, no hay peligro, una ola, salvo que venga un tsunami, pero acá no, y si viene una ola me voy caminando al médano. ¿Para qué va a orar? Si vive una vida natural. Pero cuando entras en la dimensión de Dios, tu vida empieza a conocer lo sobrenatural. Que Dios empieza a obrar, usar tu vida de una manera que vos no vas a poder explicar. Y porque Dios quiere que vos vivas, aprendas a vivir por fe. Pasa que algunos están temerosos, dicen, ay, si me comprometo mucho, si entrego mucho mi vida, van a creer que soy un fanático, se van a burlar de mí. Y entonces esa clase de cristianos que ha fracasado alguna vez
que ha tenido algún desencuentro en algún momento, que no le han ido bien las cosas, se queda en la orilla. Y en la orilla nunca va a pasar nada en términos de pesca. Vos lo que tenés que hacer es obedecer al Señor. Si el Señor subí a la barca y si el Señor te dice vamos a aguas profundas, anda tranquilo. ¿Quién está en el barco con vos? El Señor. En tercer lugar, esperá que Él actúe. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es la verdad. Mas en tu palabra echaré la red. Pero como tú me lo mandas, lo voy a hacer. Si te querés recuperar de un fracaso en tu vida, y yo he fracasado decenas de veces, me he equivocado, he tomado malas decisiones, decenas de veces. ¿Cómo se sale de eso? Recordando las promesas del Señor. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. El Señor es el padre de la parábola del hijo pródigo, que lo ve volver al hijo y no le reprocha, no le cobra el error que cometió, el pecado. Le dice, vení a casa, otra vez sos mi hijo. En este segundo intento estaban estos hombres pescando porque creían en la palabra de Dios. Dios no le dijo cuánto iban a pescar. Pero Pedro entendió esto, si el Señor está arriba del barco, salimos, a ver, voy a decir una cosa que no sé cuánta gente la va a entender, salimos de zapatero. Seguro que uno vamos a pescar, por lo menos. Pedro esperó que Dios actuara. Y una cosa que tenemos que aprender es a esperar que Dios actúe. Nosotros le decimos, Señor, te entrego mi vida, abrimos los ojos y ya empezamos a tomar decisiones sin consultar, empezamos a hacer cosas sin esperar que Él nos dé la indicación. Y Pedro se dio cuenta que este segundo intento de pesca ya no dependía de sus habilidades, dependía del Señor, así que no era un problema si iba a fracasar o no, porque él en realidad lo que estaba haciendo es obedeciendo las órdenes del Señor. Cuando dejamos que el Señor dirija nuestras vidas, cuando obedecemos sus órdenes, sus indicaciones y confiamos en sus promesas, lo que hagamos nunca va a fallar. Y algo empieza a suceder en la vida del creyente cuando empieza a vivir en esta dimensión, que empieza a tener resultados, a tener éxito, usando la palabra esta de moda ahora, a vivir una vida sobrenatural. Lo que intentaste otras veces que no funcionó, ahora funciona. ¿Qué pasa? Es que Dios ahora está en el barco. ¿Puede funcionar esto en mi vida? Alguno dirá, mira, pastor, muy interesante, pero no es mi caso. Usted no sabe todos los problemas que yo tengo. Ya lo intenté tantas veces, no funcionó. La cosa no es tan fácil, pastor. Usted la hace muy fácil, pero no es tan fácil. La gran pregunta es, ¿vas a confiar en la palabra de Dios o no? Es tan simple como eso. ¿Vas a confiar en la palabra de Dios o no? ¿Vos creés que Dios es fiel en cumplir sus promesas? ¿Que lo que Él dice y le promete a sus hijos lo va a cumplir? Como dice la frase, si viviste un fracaso o más de un fracaso, no olvides, el éxito comienza después de ese fracaso. Decirle al Señor, Señor, lo estoy intentando,
a mi manera y no funciona. Pero en tu nombre voy a seguir intentándolo porque vos me lo mandás. Ahora fijémonos los resultados. Ellos recogieron tantos peces que no podían manejarlo ellos solos. Tuvieron que llamar a sus compañeros que estaban en otra barca. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera. ¿Qué pasa ahora? Este es un problema. Este es un problema cuando el Señor nos bendice mucho. Corremos riesgo de hundirnos. Lo que dice el texto acá, que Dios no quiere bendecir solo tu vida, quiere bendecirte para que vos puedas ser de bendición a otros. Y uno aprende a ver, a distinguir cuando una persona es una persona bendecida, cuando ve que las personas que rodean a esa persona son bendecidas, que todo lo que hacen prosperan, que aquellos que han fracasado otras veces empiezan a ser bendecidos, porque al vos ser bendecido, si tu copa rebosa de gozo, mojás a todos los que están alrededor. En capítulo es otra historia, pero muy similar. Simón Pedro, dice en Juan 21:11, subió la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Así es Dios. Vos lo haces solo y es posible que fracases, o peor, posible que tengas un poco de éxito. ¿Sabe por qué es peor? Porque con un poquito de éxito te acostumbras a vivir en esa dimensión del poquito. Y bueno, ¿cómo andás? Más o menos. Sobreviviendo. Dios no te creó y Dios no te salvó para que solamente sobrevivas. Dios tiene un propósito para tu vida y quiere que marques la diferencia en el lugar donde vos actuás, en tu escuela, en tu trabajo, en la calle, en el club, donde sea. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Y Pedro, cuando vio semejante milagro, se arrodilló delante del Señor y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Algo así como: Señor, no merezco esto, no soy lo suficiente bueno. Pero este incidente cambió la vida de Pedro, porque a renglón seguido el Señor lo mira a Pedro y les dice: no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Hasta ahora hiciste algo común, que mucha gente, que cualquier persona puede hacer. Ahora te voy a poner en una tarea en que pocas personas lo pueden hacer. Vas a pescar hombres. ¿Y qué dice el texto? Cuando llegaron, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Mire qué paradoja. Habían hecho la mejor pesca de toda su vida. Habían llenado el barco con peces. Habían salido en el Guinness de la ciudad de Capernaum. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron todo. Porque no eran tontos. Pensaron: si el Señor es capaz de hacer este milagro, lo que va a ser, lo que puede llegar a ser, vivir toda la vida al lado de Jesús. Y se fueron y le siguieron. Pensaron: no queremos esto una sola vez, lo queremos todos los días. Y el Señor les dice: bueno, vengan, síganme, van a pescar, van a hacer de bendición. Lo que yo hice ganando a otros, ahora lo van a hacer ustedes. Bueno, termino el mensaje. Quizá muchos se sientan en esta noche aquí y se sientan identificados con esta frase: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada.
Lo he intentado. No hace mucho vino una persona y me dice, mira, hace un año estoy intentando arreglar mi matrimonio, pero no funciona. Algunas veces he hablado con hermanos de la iglesia que me han dicho, mira, estoy endeudado, mi negocio no funciona, no sé qué hacer, de ese trabajo depende mi familia, no sé qué hacer. O algo quizá más personal, algo que pase con vos. Quizá alguien ha fracasado en un matrimonio y diga, ¿habrá una oportunidad para mí? O alguien ha fracasado en alguna relación y dice, ¿habrá algo para mí? Y el diablo te va a decir, mira, no intentes. El diablo te va a venir a robar, matar y destruir tus sueños, tu futuro. Pero el Señor viene para que tengas vida y una vida en abundancia. Así que a través del fracaso podemos aprender las lecciones que nos ayudan a tener éxito en la vida. Y es muy bueno fracasar cada tanto. Y a veces el Señor nos deja que fracasemos. ¿Lo querés intentar solo? Hacelo. Hacelo. ¿Cuántas veces como padre uno de nuestros hijos quiso hacer algo que excedía lo que podía hacer? ¿Y qué hicimos? Hacelo, intentarlo. Hizo fuerza, hasta que dice, no puedo, papá, ayúdame. Y eso es lo que el Señor espera. No sé cuál es tu situación, cuál es tu problema, pero aprende esta lección de la vida de Pedro. Déjalo a Dios actuar. Dale tu barca al Señor. Abrí un espacio para la sorpresa, porque el Señor quiere que tu vida sea una vida sobrenatural cada día. Oramos al Señor. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra en esta noche. La verdad que nos identificamos con Pedro, porque tantas veces hemos fracasado, tantas veces lo hemos intentado en nuestras fuerzas y no hemos tenido éxito. Pero gracias, Señor, que vos no venís a nosotros con una actitud de reproche o a decirnos, como a veces hacemos nosotros, te dije. Venís y nos volvés a decir, me prestás tu barca, me dejás entrar en tu barca, me das tu barca. Yo quiero tomar posesión de tu vida, quiero tomar posesión de tu negocio, de tu empresa, de tu profesión, de tu trabajo, de tu tiempo, de tu vida, de tus sueños, de tus anhelos. Yo quiero tener posesión de eso. Y tantas veces, Señor, somos tan duros, tan egoístas, tan orgullosos, que nos cuesta reconocer que solos no podemos. Pero esta historia nos vuelve a la realidad y nos invita a que le digamos, Señor, en mis fuerzas no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecí a cada hermano. Tú conoces, Señor, su fracaso o sus fracasos. Las veces que se equivocó al tomar decisiones. Las veces que te retació el darte lo que vos le estabas pidiendo. Y Señor, hablale para que en esta noche mi hermano te pueda decir, aquí está, Señor. Te entrego todo para que tú lo bendigas todo. Bendícenos en esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Que tenga una semana sobrenatural. Que Dios le bendiga. Hasta el domingo.